Queridos hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a Dios por la vida que les concede y por el privilegio tan grande que tenemos de exaltar a nuestro Dios. En este tercer domingo de mayo de 2021, quiero invitarte a que me acompañes a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. La lectura inicial se encuentra esta mañana en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Vamos a leer toda la segunda parte de este capítulo, del versículo 12 al versículo 26. Y posteriormente, en el siguiente bloque, leeremos del 27 al 31. Me refiero al bloque correspondiente a la oración por las necesidades. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas.
He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, el privilegio que tenemos de conocer al Dios vivo y verdadero es invaluable. ¿Cómo es posible que, siendo este Dios maravilloso, tan grande, haya escogido a seres tan pequeños, tan frágiles, para revelarnos su gloria y permitir que nosotros podamos expresarle adoración? Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos la honra y la gloria solo a ti, porque sabemos que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. En nuestra vida has expresado gracia sobre gracia, al grado tal de desprenderte de tu único Hijo y entregarlo por nuestra salvación. Gracias, Señor, porque has puesto fe en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder creer en ti y en tu obra. Te suplicamos que aceptes este culto de adoración que hemos preparado para ti. Lo entregamos con todas nuestras fuerzas. Nuestro único deseo es que tú seas exaltado por siempre. Por favor, recíbelo, pues en el nombre de Cristo Jesús te lo tributamos. Amén. Queridos hermanos, vamos a un bloque de alabanza. Cantemos al Señor con alegría y posteriormente regresamos para orar por las necesidades de la congregación. La creación testifica de tu majestad, por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación, es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Dicho a los rayos donde cae, o a la nieve como debe de descender. ¿Quién le dijo al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios.
sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú en mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como a tu Hijo me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar. Luz de mi alma, mi dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. De mi alma, mi dueño y Señor, Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Es momento de orar por las necesidades de la congregación. Isaías 40, 27 al 31.
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Espíritu Santo utiliza a Isaías y le muestra múltiples bondades, maravillas que hay en nuestro Dios. A partir de este versículo 27 vemos que Isaías tiene un mensaje para el pueblo de Dios que se encontrará cautivo en Babilonia. Isaías les recuerda todos estos atributos que mencionamos acerca de Dios y al mismo tiempo les hace ver la sabiduría del Señor y el amor que tiene para ellos, a fin de que recobren fuerzas, de que no desfallezcan, de que sigan esperando en el Señor. Como tú pudiste leer en el versículo 31, hay una condicionante para recibir este beneficio, esta bendición: esperar en el Señor. Por tanto, la invitación de esta mañana es a que esperemos solamente en nuestro Dios. No esperemos en nuestras fuerzas, en nuestro poder, en nuestros bienes, en los atributos que tenemos, que seguramente tú debes tener bastantes. No confíes en tus logros académicos o en lo que el hombre pueda hacer por ti. Espera en el Señor. Nuestro Señor promete darte nuevas fuerzas, renovar continuamente tu vigor por su poder y su misericordia, y lo mejor es que esta bendición es por siempre, por todo el tiempo que dure tu transitar en este mundo. Oremos. Bendito Dios, sabemos quién eres tú, por tanto, con todo nuestro corazón podemos decir que tú no nos has olvidado, que tú conoces nuestra condición, que tú sabes cada una de las necesidades por las que atraviesa tu pueblo. Quiero suplicarte, Señor, que tomes cada una de estas necesidades en tus manos, que tú proveas a tu pueblo conforme a tus múltiples piedades y conforme al propósito que tienes para cada uno de tus hijos. Rogamos que en este transitar tú renueves nuestras fuerzas, tú nos des vigor constante, y te suplico que podamos encontrar la paz que solamente es posible tener en ti. Ayúdanos a ser diligentes en la oración. Ayúdanos, Padre, a expresar el amor que hay en Cristo Jesús los unos por los otros. Y sobre todo, ayúdanos a cumplir con tus mandatos y a esperar pacientemente en ti. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a un bloque de alabanza. Cantemos a nuestro Señor con gozo y posteriormente escuchemos con toda reverencia la exposición de la palabra de nuestro Dios, que hoy estará a cargo de nuestro hermano José Carlos Ángeles. Que el Señor le dé sabiduría para exaltarle y que a nosotros nos permita comprender esta palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Eterno Dios, por siempre eterno Dios, no te agotas, no te cansas.
defiendes a quien débiles y das consolación, cual águilas tú nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación, cual águilas tú nos Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú nos agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación, cual águilas tú nos elevas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débil es y das consolación, cual águilas tú nos elevas. Del pecar, cual nieve me lavó.
cuando ante el trono esté completo ante él, a los pies de mi Jesús mis trofeos echaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar para comenzar el mensaje de esta mañana. Oremos. Mi Dios, te agradecemos, Señor, por tu bendición, por tu cuidado, por tu misericordia, tu amor para con nosotros, que pues siempre estás al pendiente de nuestras necesidades, que siempre, Señor, vemos tu mano poderosa bendiciéndonos, ayudándonos, Señor, en nuestras necesidades, proveyendo para nosotros. Y gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y tener también el alimento espiritual. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que están pasando necesidad, que están viviendo persecución, que están viviendo momentos difíciles, Señor, en sus respectivos países, y que por una u otra causa tal vez no pueden reunirse con libertad para estudiar tu palabra. Y Señor, aunque nosotros no podemos reunirnos físicamente debido a esta pandemia, te agradecemos porque lo podemos hacer a través del internet. Pero te pedimos, Señor, por la paz de tu pueblo, Señor, te rogamos por la paz de Jerusalén. Tú sabes, Señor, la situación tan difícil que se está viviendo allá. No sabemos cuánto tiempo falte para tu regreso, Señor. Pero lo que sí sabemos es que tú estás al control de toda esta situación. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo. Toca sus corazones, Señor, y permite que se vuelvan a ti de todo corazón. Padre, mientras eso sucede, a nosotros ayúdanos a proclamar el mensaje del Evangelio, con gozo, con amor, con pasión, para traer las almas a tus pies, y que tú seas glorificado, Señor. Y Padre, que el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy sea un pasaje de bendición, de edificación, de desafío, Señor, en cuanto a lo que debemos hacer como iglesia y la manera de honrar a las viudas adecuadamente
pero también, Señor, cuidando de nuestro testimonio personal, para que sea un testimonio que no traiga mancha ni deshonra a tu iglesia. Te damos gracias por todo, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy quisiera nuevamente que comenzáramos leyendo el texto que vamos a estudiar para que al hacer los comentarios introductorios tengamos más claro de qué estoy hablando. Así que vamos a nuestro texto de hoy, allá en 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 9 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Muy bien. Este pasaje asume la existencia de un mecanismo de la iglesia para apoyar a las viudas, y esto era una lista de viudas elegibles, como lo vemos ahí en el versículo 9. Y también sugiere que había ocurrido alguna forma de abuso de ese mecanismo. Por un lado, posiblemente algunas viudas jóvenes habían sido seducidas por la enseñanza en cuanto a la mujer nueva. El lenguaje y el contenido de la suntuosidad que Pablo prohíbe a las mujeres ricas en el capítulo 2, versículos del 9 al 10, parece tener en mente una tendencia principalmente entre las mujeres de clase acomodada, ¿sí? Ya sea casadas o viudas, a adoptar un nuevo estilo de vida liberado, ¿sí? Tanto en la manera de vestir como en la promiscuidad sexual. En esos tiempos se estaba dando en la sociedad romana una especie de liberación femenina incipiente que tenía esas dos formas de expresión. Y las viudas que estaban siguiendo esa corriente, aunque tal vez se hubieran podido volver a casar, estaban escogiendo un estilo de vida más libre, y además estaban recibiendo apoyo de la iglesia. Y esto no solamente agregaba a la estrechez económica de la iglesia, sino que su comportamiento cuestionable, subsidiado por la iglesia, amenazaba la reputación de esta entre la comunidad. Por otra parte, las dificultades económicas de la iglesia, causadas por un creciente número de viudas, necesitaban ser aliviadas. Y para tratar estos asuntos, Pablo ordena que se limite el apoyo de la iglesia solamente a aquellas que en verdad fueran viudas. Y esto lleva al asunto de identificarlas. Con base en lo que vimos la semana pasada o la vez pasada, Pablo instruye a Timoteo acerca de cómo definir a las que en verdad son viudas y así reducir el número de las que recibían apoyo. Y varios requisitos tienen la finalidad de reducir la lista. Una genuina necesidad financiera, es decir, falta de familia que la apoye, edad mínima de 60 años, lo que dejaba fuera a las viudas más jóvenes, y las razones que se dan para esta limitación son sus deseos físicos, aún vitales, que las impulsan a volverse a casar, una dependencia del apoyo de la iglesia que podría
alentar su ociosidad y posiblemente, en tercer lugar, alguna asociación con la herejía que se estaba difundiendo en la iglesia de Éfeso. A estos motivos para la exclusión habría que agregar una posibilidad que complicaba las cosas, y era que estas viudas jóvenes fueran atrapadas en esa tendencia de comportamiento radical con el surgimiento de lo que se conoce como la mujer nueva, que estaba surgiendo en el Imperio Romano y que intentaba redefinir a la mujer y su papel dentro de la sociedad, particularmente en cuanto a su forma de presentarse públicamente. En este caso, las viudas jóvenes, y al parecer ricas, representaban un problema que no es solamente el resultado de la distribución poco sabia de las ayudas de la iglesia, ni tampoco es algo que está ligado de manera exclusiva con la herejía que estaba afectando a la iglesia de Éfeso. Como lo sugiere el tratamiento a ciertas mujeres acomodadas en el capítulo 2, versículos 9 y 10, había varios factores detrás del problema. Pueden haber estado presentes cierta atracción y abuso por parte de los opositores de Pablo, pero el lenguaje y la conducta que el apóstol asocia con estas viudas jóvenes las coloca dentro del marco de ese movimiento libertario emergente de mujeres cuyos valores y objetivos sugieren que se trataba de algo parecido a una revolución sexual. En el caso de las viudas jóvenes, estas mujeres con vitalidad y que ahora habían quedado libres de las restricciones que impone el matrimonio, se puede decir que posiblemente habían sido absorbidas en esta tendencia debido a su comportamiento y estilo de vida promiscuo, según lo que Pablo dice en esta epístola. Aparentemente, estos comentarios del apóstol no se deben solamente a que estas viudas hubieran estado siguiendo las enseñanzas heréticas de los opositores. Sin embargo, no podemos descartar que esos opositores hubieran estado buscando su propio beneficio al alentar a las viudas jóvenes a no volverse a casar. No es necesario decir que las características de ese estilo de vida promiscuo son contrarias a los valores por los cuales la Iglesia de Dios debe ser conocida y por los cuales Pablo identifica la existencia cristiana auténtica. La preocupación del apóstol era detener las prácticas promiscuas y al mismo tiempo, pero sobre todo, proteger la reputación de la Iglesia. Es algo que hemos estado viendo constantemente a lo largo de esta epístola. A Pablo le interesaba proteger la reputación de la Iglesia para que el Evangelio no tuviera ningún estorbo. En consecuencia, las viudas jóvenes y ricas no debían ser apoyadas por la Iglesia, sino que debían volverse a casar. En el caso de las otras viudas necesitadas, el punto parece ser la insistencia de Pablo de que la Iglesia apoyara en caso de que realmente existiera una situación anómala en la cual una viuda no tuviera el apoyo de su familia. Entonces, podemos decir que Pablo ve tres categorías de viudas. La primera sería la de las que en verdad son viudas, que estaban realmente sin apoyo y cumplían con la edad y los requisitos morales que indican los versículos 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 16 en la segunda parte. En segundo lugar, la segunda categoría era la de las viudas que no necesariamente eran jóvenes, pero que sí tenían familia que cuidara de ellas. Sí, esto lo vemos en los versículos 4, 6 y 16 en la primera parte. Y en tercer lugar, la tercera categoría es la de las viudas jóvenes, ¿sí? Y de las viudas ricas con suficientes recursos para llevar una vida de lujos, como lo vemos en el versículo 6. Este grupo presenta algunos problemas particulares. Pablo las describe como que algunas se han apartado en pos de Satanás. Y este tipo de lenguaje que Pablo utilizaría para denunciar a los falsos maestros, y lo usa, lo aplica aquí a esas viudas. Pero la información que tenemos aquí no es suficiente para dejar claro hasta dónde el involucramiento de estas viudas con la falsa enseñanza era la causa del problema. Ciertamente, algunos requerimientos usados para descartar a esta tercera categoría podrían considerarse neutrales,
Pero no olvidemos que el volver a casarse y volver a entrar en el ámbito doméstico era para evitar que participaran de la tendencia de esas mujeres nuevas y para distanciarlas de la influencia herética. Entonces, estudiemos con más detalle el pasaje para evaluar si nosotros, seamos viudos o no, estamos incurriendo en algunas de las prácticas que Pablo considera negativas. Y vamos a dividir el texto en tres partes. En primer lugar, veremos quiénes son las viudas a quienes se debe apoyar. En segundo lugar, veremos quiénes son las viudas a quienes no se debe apoyar. Y en tercer lugar, veremos algunas instrucciones generales con respecto a las viudas. Así que vamos a la primera parte. Las viudas a quienes se debe apoyar en los versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En los versículos 9 y 10, Pablo define las características que deben cumplir estas viudas para que la iglesia las apoye, ¿sí? Estas viudas que no tienen familia. Y hay tres grupos de requisitos. Uno era la edad, otro era la fidelidad matrimonial y el último era la evidencia de buenas obras. Este último grupo es del que se dan más detalles. Y el versículo 9 comienza con el asunto de la inscripción. Dice, sea puesta en la lista. Y no se nos dan muchos detalles acerca de esta lista, pero podemos ver que existía un listado de las viudas a las que la iglesia ayudaba y que Pablo quería hacer ajustes en la manera en que se manejaba esa lista. Tampoco se nos dice qué tan formal era el procedimiento ni la clase de grupo en el que se incluía a los miembros o las miembros de esta lista. Perdón, no sé si se pueda decir de esta manera femenino, las miembros de esta lista. Algunos autores creen que las personas incluidas en la lista pasaban a formar parte de una especie de orden o grupo dedicado a ciertos ministerios y que Pablo buscaba regular este grupo o quizás incluso suprimirlo. Esto supuestamente lo sacan a partir de la lista de actividades del versículo 10 como si fueran los deberes de ese supuesto grupo. Y sin embargo, nuestro texto habla del cuidado de las viudas, así que lo más probable es que la lista fuera simplemente de las que en verdad son viudas, las que realmente estaban necesitadas por no tener familiares que se hicieran cargo de ellas. Y esto, por supuesto, no excluye algún tipo de involucramiento de en ciertos ministerios de la iglesia. Pero las actividades que se mencionan en el versículo 10 son cosas que la ahora viuda debió haber hecho antes y que determinan su carácter. No son referencias a algún tipo de ministerio al que deba dedicarse de ahora en adelante. Además, por la expectativa de vida en aquellos tiempos, estas eran viudas que muy probablemente estaban cerca del final de sus vidas y no en el punto de comenzar un nuevo ministerio. ¿Sí? Entonces, no debemos considerar que era un orden dentro de la iglesia, como llegó a formarse algunos siglos después, ¿sí? Con el establecimiento del monacato, ¿sí? Las monjas. No es eso de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora tenemos el requisito de la edad que dice que no menor de 60 años. Y esto era probablemente para disminuir de manera importante la cantidad de viudas en la lista. Por un lado, se eliminan de la lista las viudas que están en una edad de vitalidad y de volver a casarse. Y por el otro lado, en una época en la que la expectativa de vida, como ya lo dijimos, era mucho menor que la que se tiene actualmente, el número de viudas que cumplieran con este requisito en una pequeña congregación cristiana, pues seguramente no era muy grande. Y hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que una viuda mayor de 60 años no pueda volver a casarse, sobre todo en esta época, ¿sí? En aquellos tiempos, como dije, a lo mejor ya estaban al final de su vida.
en esta época en la que la expectativa de vida es bastante más alta, por supuesto que puede volver a casarse si así lo desea y si encuentra un hijo de Dios que esté dispuesto, a corresponderle su amor. Pero es un hecho que son pocas las mujeres mayores de 60 que se casan o que se vuelven a casar. Estaba yo revisando algunas estadísticas a nivel mundial en cuanto a la edad en la que se lleva a cabo los matrimonios, y realmente lo que se puede ver es que hay una tendencia a que las mujeres se casen más jóvenes y los hombres nos casemos más grandes. Y esto es particularmente notorio precisamente a partir de los 60 años, en donde el número de hombres que se casan es aproximadamente el doble que el número de mujeres mayores de 60 que se casan. Ahora, de cualquier modo, los 60 años es una edad a la que típicamente estas mujeres dependerían de otros para satisfacer sus necesidades materiales. Levítico 27:7 nos muestra que una persona ya era considerada anciana a los 60 años, es decir, que ya tenía una edad venerable. Sin embargo, nuestro pasaje nos muestra que no era únicamente la edad lo que se debía tener en cuenta para inscribir a una viuda en la lista. Después de ese requisito de la edad, Pablo comienza a hacer una revisión de la vida pasada de la viuda, que al igual que en el caso de los requisitos para los obispos, aquí también se le da mucha importancia a su comportamiento matrimonial. En una especie de contraparte al requisito de los obispos, aquí se nos dice que debe ser mujer de un solo hombre. Es una frase que, al igual que en el caso de los hombres, describe la fidelidad marital y la ausencia de cualquier inmoralidad sexual. No quiere decir que solamente haya tenido un esposo en su vida. Sí, puede referirse a que se haya vuelto a casar, quizás, a que sea viuda por segunda vez, pero que mientras estuvo casada con su primer esposo o con su segundo esposo, si es que lo tuvo, ¿sí?, haya permanecido fiel a ese esposo. Que a eso se refiere mujer de un solo hombre, a su fidelidad a su esposo o a sus esposos, si es que llegó a tener más de uno a lo largo de su vida por haber enviudado más de una vez. El versículo 10 también añade un elemento definitivo: que tenga buena reputación o que sea bien conocida por sus buenas obras, que se hable bien de ella. El contenido de esta reputación consiste en actos de servicio cristianos hechos con fe, porque en el pensamiento paulino ese es el significado de buenas obras. Si hiciéramos un estudio de esta frase en los estudios de Pablo, ¿sí?, ¿qué son las buenas obras en los escritos de Pablo?, veríamos que cuando el apóstol usa esta frase para describir la vida de fe en términos de actividad y respuesta, él considera las buenas obras como el resultado de la fe y de la salvación. Esta frase es una especie de forma abreviada de describir toda la parte visible de la existencia cristiana en términos del fruto producido por la fe auténtica. La fe en Cristo debe producir una forma de existencia que se aplique a cada faceta de la vida. Y noten que las buenas obras se mencionan al principio y al final del versículo 10, de alguna manera encerrando en medio 4 ejemplos ilustrativos de lo que esto significa. En primer lugar, dice que la viuda debe ser conocida por haber educado y cuidado de sus hijos, es decir, debe haber llevado a cabo de manera honorable sus deberes como esposa y como madre. Y aunque es cierto que la que en verdad es viuda no tiene familia que la cuide, no debemos decir sobre esa base que los hijos a los que se refiere este requisito sean hijos ajenos o quizás huérfanos que ella cuidó.
Puede ser, pero no necesariamente. Sus hijos biológicos podrían no ser creyentes, o podrían quizás haberla abandonado, o tal vez podrían ya haber fallecido, o quizás por alguna otra causa de fuerza mayor estar impedidos para proveer para su madre viuda. Pero el punto aquí no es ese, sino que este requisito expresa un ideal que, del mismo modo que el versículo 14 y que el capítulo 2, versículo 15, que ya estudiamos, recalca el valor que se le daba a las actividades hogareñas normales de las mujeres. Se tenían en gran estima, por lo menos en la mente de Pablo. En segundo lugar, al igual que los candidatos a obispos y que los cristianos en general, esta viuda tenía que ser conocida por su hospitalidad. Y esto de nuevo se refiere a su conducta pasada, como matrona de la casa, mostrando su participación práctica en el cuidado de los creyentes viajeros y ayudando de este modo a la extensión del Evangelio. En varios pasajes de la Biblia podemos ver que eran principalmente las mujeres quienes se encargaban de la hospitalidad, sin que esto, por supuesto, excluya la participación de los hombres. Pero, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 30 y 31, la suegra de Pedro, luego de haber sido sanada por el Señor, es la que servía a Jesús y a algunos de sus discípulos. En Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, fue una mujer la que se encargó de ungir los pies del Señor como una muestra de hospitalidad. Una muestra que Simón no le dio al Señor. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, vemos que también algunas mujeres acompañaban a Jesús y a sus discípulos sirviéndoles de sus bienes. El tercer requisito que menciona Pablo para considerar a una mujer como una verdadera viuda es que debía ser conocida por haber lavado los pies de los santos. Y se entiende que esto es un servicio a los creyentes, pero se desconoce la naturaleza exacta de este lavamiento. El acto de lavar los pies era ampliamente practicado en la antigüedad y en las culturas judía y griega. Era una muestra típica de hospitalidad que normalmente era realizada por los esclavos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículo 4, cuando llegaron 3 varones a la tienda de Abraham, él les ofreció que fueran lavados sus pies. En Génesis 19, 2, Lot ofreció lo mismo a 2 de estos varones cuando llegaron a Sodoma. En Génesis 24, 32, Labán hizo lo mismo con el siervo de Abraham y sus hombres. En Génesis 43, 24, cuando los hijos de Jacob regresaron a Egipto a comprar más trigo, el mayordomo de la casa de José hizo lo mismo con sus hermanos. Entonces, este lavamiento de los pies del que habla Pablo pudiera entenderse como una muestra de hospitalidad de la viuda como continuación del requisito anterior, ¿sí?, de haber mostrado hospitalidad. Pero en Éxodo capítulo 30, versículos 19 al 21, se desarrolla el lavamiento de los pies con la asociación de la pureza para el culto. Entonces vemos ahí que Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies en la fuente que estaba frente al tabernáculo cada vez que entraran al mismo. Y posiblemente ese es el trasfondo que le da sentido al hecho de que Jesús lavara los pies de sus discípulos. Ahora, en el caso de nuestro pasaje, probablemente la referencia sea a un acto que se convirtió en símbolo de un servicio humilde. Entonces, tal vez este requisito simplemente se pueda traducir o entender en el hecho de que haya servido humildemente a los creyentes, ¿sí? No necesariamente o no literalmente lavándoles los pies, sino en cualquier servicio que mostrara humildad al estar dispuesta a realizarlo a favor de otros creyentes. En cuarto lugar, otro requisito para considerar a una mujer como una verdadera viuda es si ha socorrido a los afligidos.
El verbo griego que la Reina Valera 60 traduce socorrido significa ayudar, cuidar o asistir. Este verbo solamente aparece en el Nuevo Testamento aquí y en el versículo 16 de nuestro pasaje, donde se traduce mantenga. En el versículo 10 tiene el sentido de ayudar a los miembros de la comunidad que están necesitados debido a su pobreza o quizás a que estaban siendo perseguidos. Como se puede apreciar a través de las epístolas del Nuevo Testamento, ambas situaciones, la pobreza y la persecución, eran muy comunes en las iglesias. Entonces Pablo caracteriza a las verdaderas viudas como mujeres que habían participado activamente en traer alivio a quienes estaban siendo afligidos en la comunidad. La última frase del versículo 10, expresándolo de una manera distinta, resume la categoría de las buenas obras con la que comenzó la lista y describe de manera general los actos de servicio por los que se debe conocer a la que en verdad es viuda. Pablo utiliza la frase toda buena obra para resumir la expresión visible de la fe de esta mujer que estaba siendo considerada para ser incluida en la lista. La palabra practicado indica que es algo que ha hecho con devoción, con constancia, de todo corazón. Debemos notar que en la lista del versículo 10 no se menciona como una característica de la verdadera viuda la oración. Se mencionó en el versículo 5, pero aquí no se menciona. Y esto se debe a que en esta sección Pablo se está enfocando en la forma visible de medir la reputación de las viudas sobre la base de sus obras, entendidas como la expresión de su fe. Entonces, lo que las distingue de las mujeres piadosas en general y las caracteriza como verdaderas viudas que pueden ser incluidas en la lista para que la iglesia las apoye, es su edad, la muerte de su esposo y su condición desamparada. Entonces, ya vimos cuáles son las viudas a quienes se debe apoyar. Ahora veamos en segundo lugar quiénes son las viudas a quienes no se debe apoyar. Y esto lo encontramos en los versículos 11 al 13. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, estos versículos están directamente en contraste con los que acabamos de estudiar y que se refieren a las viudas, y en este caso se refieren a las viudas más jóvenes. Y se dan dos tipos de razones por las cuales no deben ser incluidas en la lista. El versículo 11 se refiere a las viudas más jóvenes, pero esta es una descripción muy general, por lo que cabría preguntarnos ¿de quiénes está hablando el apóstol? Lo primero que debemos notar es que obviamente estas viudas están en contraste con las que en verdad son viudas, por lo que la expresión más jóvenes se refiere posiblemente a las que son menores de 60 años. Pero, debido a lo que dice el versículo 14 acerca de volver a casarse y tener hijos, algunos comentaristas creen que Pablo parece haber tenido en mente un grupo específico de viudas más jóvenes, todavía en edad de procrear. Por su parte, otros comentaristas creen que esto tal vez sea demasiado restrictivo y que la expresión simplemente debe entenderse como haciendo referencia a las viudas que están más probablemente en posibilidades de volverse a casar, y que las tareas domésticas que se enlistan en el versículo 14 simplemente son representativas de aquellas cosas de las que generalmente se encargaría una mujer de cualquier edad que se vuelva a casar, ya sea que apliquen completamente o no a cada una de ellas. Entonces, las viudas que estén en mayores posibilidades de volver a casarse no deben ser incluidas en la lista.
Pero la razón para ser rechazadas que se da a continuación es un tanto desconcertante. La forma griega en la que Pablo lo dice expresa una situación que aparentemente estaba siendo experimentada por este grupo de viudas. Y sin embargo, la traducción de la frase a la mitad del versículo 11 resulta algo complicada porque el verbo usado solo aparece en este versículo en todo el Nuevo Testamento. Y fuera de los escritos bíblicos, únicamente aparece en una cita de este pasaje. Entonces, la complejidad para traducir este verbo griego, que es una sola palabra, se aprecia cuando vemos cómo lo hacen las principales versiones en español, utilizando varias palabras para explicar la idea. La Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce esta palabra diciendo: sienten deseos sensuales contrarios a. Es decir, utiliza 5 palabras para traducir una sola palabra griega. La Nueva Versión Internacional traduce: sus pasiones las alejan de. Otra vez, 5 palabras. Y la Reina Valera 60 dice: impulsadas por sus deseos se rebelan contra. Utiliza 7 palabras para expresar o explicar la idea de este verbo griego. Entonces, la idea parece ser que las viudas jóvenes habían adoptado un estilo de vida caracterizado por una conducta sexual inapropiada que negaba su dedicación a Cristo, es decir, que su estilo de vida contradecía su profesión de fe. Esta búsqueda de un comportamiento promiscuo es lo que caracterizaba a las llamadas mujeres nuevas de la sociedad grecorromana de aquellos tiempos, lo que sugiere que algunas mujeres de la iglesia de Éfeso se estaban dejando llevar por esa tendencia, particularmente aquellas que, viéndose libres de las obligaciones del matrimonio por haber enviudado, querían seguir disfrutando de los deleites del matrimonio de manera indebida. Sin embargo, el lenguaje y la gravedad de esta descripción, que nos hace pensar que estaban cometiendo inmoralidad sexual, no cuadra con el resultado que dice Pablo al final del versículo 11. Quieren casarse. ¿En qué sentido este deseo de volver a casarse es causa de que se alejaran o se rebelaran en contra de Cristo? Después de todo, el mismo Pablo dice en el versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. En 1 Corintios 7:39, el mismo apóstol dice que una viuda libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En ese mismo pasaje de 1 Corintios 7, pero en el versículo 2, la razón para volver a casarse es precisamente evitar el pecado sexual. Dice: a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido. Al parecer, entonces, no tenemos suficiente información para saber exactamente por qué Pablo dice esto en el versículo 11 de nuestro texto. Por supuesto, Pablo, Timoteo y los otros lectores efesios sabían a qué se refería, pero nosotros solamente podemos tratar de reconstruirlo a partir de lo que dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué es esto? El deseo de volver a casarse lo debemos entender en alguna de 2 formas. La primera sería que estaba en conflicto con algún tipo de voto con el que la viuda que entraba en la lista se comprometía a participar en ciertos servicios a favor de la iglesia a cambio del apoyo recibido. O la otra opción es que Pablo se estuviera refiriendo a que querían casarse con un inconverso, un problema que tristemente ha azotado a la iglesia desde sus inicios y que es completamente inaceptable. Sea que se trate del primero, del segundo, del tercero, del matrimonio que sea, un cristiano no tiene por qué casarse con un inconverso. La Biblia claramente lo prohíbe y la persona que lo hace se está rebelando en contra de Cristo.
el versículo 12, de manera abrupta, cambia a la seriedad del resultado de rendirse al impulso de casarse de manera inapropiada. Dice, incurren en condenación, o como dicen en otras versiones, traen juicio sobre sí mismas. Los comentaristas debaten si este juicio o condenación se refiere a algún tipo de castigo divino o a la desaprobación de la opinión pública, recordando que una de las cosas que más preocupan a Pablo en esta epístola es el testimonio de la iglesia. De cualquier modo, no está de más recordar que en el caso de los obispos, la aprobación divina y la aprobación pública eran preocupaciones paralelas, como lo vimos en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Entonces, posiblemente aquí también se tengan en mente ambas cosas. La explicación para la condenación se nos da en la segunda parte del versículo 12, pero nuevamente ahí la traducción también es difícil. El texto podría traducirse como porque han roto su primera promesa o porque han rechazado su primera fe o su fe original. El punto es que aparentemente hay una promesa o un voto o un compromiso anterior. Y el verbo puede significar rechazar o hacer a un lado, anular, ignorar o negarse. El sentido preciso dependerá de lo que de qué se está hablando, ¿sí? Por lo que ahí es donde se centra la discusión. ¿Qué es lo que estaban rechazando o quebrantando o abandonando estas mujeres? Bueno, la palabra que Reina Valera 60 traduce fe, en las epístolas pastorales normalmente se refiere a la creencia o la fe que uno tiene en el Evangelio o en Cristo, o quizás al contenido de lo que se cree. Pero también tiene sentido de un voto o de una promesa, como es traducida en este pasaje, por varias versiones. Pero si ese fuera el sentido aquí, ¿a qué se referiría? ¿Qué voto o qué promesa tiene Pablo en mente? Bueno, algunos creen que se refiere a un supuesto voto de no volver a casarse en caso de enviudar. Y aunque en el judaísmo hay evidencia de que se admiraba a las mujeres que no se volvían a casar tras enviudar, como es el caso de Judith en el libro apócrifo del mismo nombre, o el caso de Ana, la profetisa viuda de la que habla Lucas en el capítulo 2, versículos 36 al 38, esta sugerencia es poco probable en vista de que Pablo mismo alienta a las viudas jóvenes a casarse. Otros dicen que era un voto de no volver a casarse como parte de un compromiso para ministrar en la iglesia. Y con frecuencia esta postura ha sido desarrollada diciendo que incluía votos de celibato, entendidos como un matrimonio con Cristo, y que esto en realidad no sucedió sino hasta un periodo más tardío en la historia de la iglesia. Pero independientemente de que esto es anacrónico, es decir, no corresponde con la época en que escribió Pablo, sería poco probable que se les pidiera a las viudas mayores de 60 que hicieran un voto de este tipo como condición para incluirlas en la lista. Entonces, tal vez no debamos entender la palabra como un voto o promesa, sino como fe, tal como se hace en el versículo 8 de nuestro pasaje. Y si esto es así, el texto estaría diciendo que el que una viuda se volviera a casar equivalía a rechazar la fe. Y esto tendría algún elemento particular de la situación local que aún falta reconstruir para poder entenderlo más claramente. Y también implicaría que la condenación de la que se habla en la primera parte del versículo es una condenación por parte de Dios. Ahora, esta acusación tan seria, como ya lo dije, no podría referirse simplemente al volver a casarse como tal, puesto que eso es aprobado en el versículo 14. Entonces, esto quiere decir que se tienen en mente dos modelos de matrimonio, uno que es condenado y otro que es aprobado. Y tenemos que tratar de entender cuál es el matrimonio que acarrea una condenación tan fuerte para que lo evitemos. Algunos han dicho que la distinción es que en los versículos 11 y 12, Pablo se refiere a aquellas viudas que supuestamente hicieron un voto de no volver a casarse, pero lo rompieron. Mientras que el versículo 14, él les estaría diciendo a las viudas jóvenes
que mejor se vuelvan a casar en vez de hacer el voto para después romperlo. Sin embargo, una explicación más sencilla es que Pablo podría estar simplemente diferenciando, como lo enseña también en 1 Corintios 7:39, ¿sí?, el matrimonio con creyentes y el matrimonio con inconversos. Aparentemente, el apóstol tiene en mente a esas viudas jóvenes que, influenciadas por la tendencia de la mujer nueva o liberada, que tuvo tanto auge en esa época en el Imperio Romano, estaban adoptando un comportamiento promiscuo y estaban dispuestas a casarse con incrédulos en vez de esperar en el Señor a que viniera un cristiano a su vida. Y puesto que la esposa típicamente adoptaba la religión del esposo, el casarse con un inconverso equivaldría al rechazo por parte de la viuda de su primera fe en Cristo. Ahora, algunos investigadores creen que un requisito para poder casarse con un inconverso era que primero tenían que rechazar su fe en Cristo. Y no es necesario decir que cuando Pablo alienta a las viudas jóvenes a volver a casarse, él obviamente se refería a casarse con un creyente. Eso es lo que él enfatiza en otros pasajes. Repito, sea que se tratara del primero, el segundo, el tercero o el matrimonio que fuera, si era un creyente o una creyente, se tenía que casar con otro creyente. La Biblia prohíbe drásticamente el matrimonio de un creyente con un inconverso. Y cuando alguien que se dice creyente se casa con un inconverso, es de poner en duda su fe. Porque en algo tan básico, tan elemental, tan serio, tan importante, no se puede desobedecer nada más así como así. Ahora, después de describir el peor escenario de volver a casarse, ahora con un inconverso, en el versículo 13, Pablo describe un problema adicional que aparentemente se estaba presentando, entre otras, con las viudas jóvenes. No queda claro cuál es la relación entre los dos problemas, pero hay al menos dos situaciones en las que parecen haber estado involucradas las viudas jóvenes. El tema que se enfatiza es la ociosidad, mencionada 2 veces en el versículo. Y la primera vez que se le menciona como algo que ha sido aprendido. Esto al parecer indica que la experiencia había sido que las viudas jóvenes que gozaban del apoyo de la iglesia tenían poco de qué preocuparse, poco de qué ocuparse y mucho tiempo libre. Su ociosidad se describe diciendo que usaban el tiempo para andar de casa en casa, y al no tener muchas responsabilidades hogareñas en las cuales ocupar su tiempo, preferían andar haciendo visitas a otras casas. Y es posible que a Pablo le preocupara la influencia que pudieran ejercer estas mujeres sobre otras mujeres con las cuales iban a chismosear, dispersando sus ideas liberales y promiscuas. Además, según los estudiosos, el segmento de las mujeres del hogar en la sociedad romana operaba según sus propias reglas de honor y vergüenza, mantenían sus confidencias y representaban un bloque de poder influyente que podía determinar o incluso amenazar la estabilidad de la comunidad. De manera sutil, sin hacer mucho ruido, pero a fin de cuentas podían amenazar la estabilidad de la comunidad. Y por eso era tan serio. A la mitad del versículo 13, se habla también de otras actividades más perjudiciales que hacían estas mujeres. Y dice, también chismosas y entremetidas. La palabra que se traduce chismosas puede ser una referencia a que esparcían la falsa enseñanza, como parece indicarlo la frase, hablando lo que no debieran, un poco más adelante. La palabra que se traduce entremetidas se refiere a personas excesivamente curiosas, ruidosas y metiches, que se andan metiendo en asuntos que no son de su incumbencia. Este tipo de conducta
atraería hacia la iglesia el tipo incorrecto de atención y crearía dudas acerca de su credibilidad. Y por lo tanto, Pablo quiere rechazar esta conducta. Y hermanas, quiero ser muy claro, no estoy diciendo, y creo que Pablo tampoco, que todas las mujeres o todas las viudas jóvenes sean chismosas e intrometidas. Pero es un hecho que hay algunas mujeres en otras iglesias que sí lo son, y hombres también. Y lo que Pablo hace aquí es tratar de evitar o limitar que esto se diera, y menos que se diera financiado por la iglesia. Por eso el apóstol insta a los creyentes a mantenerse ocupados en cosas más productivas. En la última parte del versículo 13, se completa la imagen de lo que hacían estas mujeres, hablando lo que no debieran. La palabra griega que se traduce hablando, algunas veces es traducida como enseñando, pero no hay ninguna indicación en nuestro pasaje que nos haga pensar que así la debamos traducir aquí. Ahora, ¿qué es lo que no debieran hablar estas viudas? Podrían ser muchas cosas, como chismes de sus conductas o de sus conquistas sexuales o de las conquistas de otras mujeres. Podrían estar empleando un lenguaje vulgar. Quizás podrían estar divulgando secretos o promoviendo la ideología sobre la liberación sexual de las mujeres. Pero en vista de lo que dice el versículo 15, y si esto está relacionado con lo que dice también 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, se estaría reforzando la idea de que de alguna manera también estaban involucradas en el esparcimiento de la falsa enseñanza que amenazaba a la iglesia de Éfeso. Y quizás ni siquiera se daban cuenta, pero al estar comentando o al estar platicando de lo que habían oído, estaban esparciendo esa enseñanza. Entonces, ya vimos cuáles son las viudas a quienes se debe apoyar, cuáles son las viudas a las que no se debe apoyar. Veamos ahora, en tercer lugar, como el tercer punto de nuestro mensaje, algunas instrucciones generales con respecto a las viudas. Y esto lo encontramos en los versículos 14 al 16. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, aquí Pablo nos dice cuál es la alternativa que él aprueba para estas viudas que no serán apoyadas por la iglesia. Él les aconseja casarse y asumir las responsabilidades de la vida doméstica, considerando la respetabilidad social y el testimonio público. Y como siempre, Pablo les asigna un gran valor a las labores domésticas de las que tradicionalmente se encargaban las mujeres. Dice que estas viudas jóvenes deberían hacer 3 cosas. Y es interesante notar que estas 3 cosas son básicamente las mismas que pide que hayan hecho las viudas mayores como requisitos para entrar en la lista. Estas 3 cosas son casarse, criar a sus hijos y gobernar su casa. Lo primero es casarse. Obviamente aquí significa volver a casarse. Y algunas personas creen que este mandato está en conflicto con 1 Corintios 7:8, donde el apóstol dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, solteros. Pero la verdad es que Pablo nunca excluye el matrimonio y de hecho lo alentó en aquellos casos en los que pudiera haber tentación sexual, como lo vemos en los versículos 2 y 9 de 1 Corintios 7. Y también en el versículo 39 de ese mismo capítulo lo aprobó en el caso de las viudas. Este mandato pudo haber tenido no solo el propósito de contrarrestar la devaluación del matrimonio asociada con el estilo de vida de la mujer nueva, sino también de contrarrestar la prohibición de casarse que iba ligado con la herejía que se predicaba en Éfeso y que ya vimos en el capítulo 4, versículo 3 de esta epístola primera de Timoteo.
Las siguientes dos instrucciones se desprenden de manera natural de esta primera, ¿sí? Que se casen y entonces que críen a sus hijos. ¿Sí? Criar hijos es el rol normal que se espera de la esposa. ¿Sí? El verbo griego no se refiere solamente al hecho de educar a los hijos, sino a quedar embarazada y dar a luz. Y la otra actividad es gobernar su casa. Esto se refiere a la administración del hogar, lo que incluía la supervisión de los esclavos, la supervisión de los hijos y posiblemente la supervisión de algún pequeño negocio casero. Y entonces tenía que encargarse de los asuntos del hogar. La cuarta instrucción es un resumen de las tres anteriores, que nos dice lo que prevendrá el dedicarse a la vida doméstica. Va a evitar cualquier ocasión de maledicencia por parte del adversario. En este caso, el adversario parece ser una referencia a Satanás, quien es mencionado en el siguiente versículo. Entonces, lo que Pablo quiere es que las viudas jóvenes ocupen su respetable lugar en la esfera doméstica y que no vayan a caer en el estilo de vida promiscuo de las mujeres nuevas. En el versículo 15 dice que algunas de estas mujeres ya se han apartado en pos de Satanás. Esta es una situación muy grave que explica el lenguaje tan fuerte que Pablo utiliza en nuestro pasaje. Ir en pos de Satanás es lo opuesto a ir en pos de Cristo. Y Pablo usa de manera irónica el mismo lenguaje que ocupa para referirse al servicio a Dios o a Cristo, pero para referirse aquí a la asociación de estas viudas con Satanás. Y esto es algo que él típicamente hace para denunciar a quienes se oponen al Evangelio. Al seguir un estilo de vida que se caracterizaba por la promiscuidad sexual y el rechazo de los valores tradicionales, estas mujeres no solamente se ponían en peligro a sí mismas, sino que también ponían en peligro la reputación de la iglesia. El versículo 16 es la conclusión del pasaje, que vuelve al tema principal del mismo, ¿sí? Reducir la carga financiera que había sobre la iglesia, de modo que solo tuviera que ocuparse de las que en verdad son viudas. Reina Valera 60 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, pero los mejores manuscritos griegos simplemente dicen: si alguna creyente tiene viudas. Es desconcertante tratar de entender por qué Pablo parece dejar la carga del sostenimiento de las viudas únicamente en las mujeres. Algunos comentaristas creen que Pablo se está dirigiendo al grupo de mujeres ricas que aparentemente existía en la iglesia de Éfeso, colocando especialmente sobre ellas la responsabilidad del cuidado de las viudas de su familia. Otros creen que Pablo se dirige a las mujeres de las familias donde hubiera viudas, porque ellas de alguna manera tendrían la mayor carga de responsabilidad en el cuidado de las mismas. ¿Sí? Normalmente son las mujeres las que cuidan a las mujeres. En cualquier caso, aunque los varones no estaban exentos de participar de esta responsabilidad, como lo vemos en los versículos 4 y 8, tal vez al cierre de esta sección acerca de los deberes de las viudas, Pablo consideró apropiado enfatizar el papel que estas mujeres acomodadas y capaces, o las esposas de los padres de familia en general, podrían desempeñar para reducir la carga que había sobre la iglesia, y de este modo la iglesia podría hacerse cargo de las que en verdad eran viudas sin agotar sus escasos recursos. A manera de conclusión de este pasaje, desde el versículo 3, recordemos que Pablo ha descrito cuidadosamente a las que en verdad son viudas en términos económicos, prácticos y éticos. Las que no tienen una fuente de sustento, ni el apoyo de sus familiares, ¿sí? Que hayan vivido una vida de buen testimonio y no se estén dejando llevar por las prácticas inmorales que promueve la sociedad pagana. Esas viudas son las que pueden ser puestas en la lista de aquellas a las que la iglesia apoya. Y no podemos dejar de enfatizar que el comportamiento adoptado en la iglesia, o que parezca ser aprobado por la iglesia, afecta en última instancia la manera en que los inconversos
ven a la iglesia. Y en el caso de la iglesia efesia, la sociedad que la rodeaba estaba lista para evaluar la respetabilidad de lo que ellos consideraban la conducta cristiana con base en la forma en que las familias de la iglesia cuidaran de sus viudas y por la conducta de esas viudas jóvenes. Hermanos, en el caso de nuestra iglesia, no debemos olvidar que la sociedad que nos rodea también está observándonos para juzgar y criticar a la iglesia con base en nuestro testimonio. No únicamente en lo que tiene que ver con las viudas, sino en cada área de nuestro testimonio. Entonces, ¿qué clase de evangelio estamos predicando con nuestras vidas? ¿Qué testimonio le estamos dando al mundo que nos observa? ¿De qué manera estamos representando a Cristo como sus embajadores? Analicemos la forma en que nos estamos tratando los unos a los otros, la forma en la que estamos tratando a los incrédulos, la manera en la que hablamos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nos conducimos, las decisiones que tomamos, los gustos que manifestamos, etc. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Si tú estás considerando casarte con un inconverso o una inconversa, ¿qué le estás diciendo? Que él o ella están antes que Cristo, que él o ella están antes que tus convicciones, o que quizás no tienes convicciones. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo con nuestra manera de vivir, de comportarnos, de conducirnos? ¿Realmente nos importa el testimonio de la iglesia como le importaba a Pablo? ¿O nos tiene totalmente sin cuidado? Reflexionemos, hermanos. ¿Cómo estamos presentando a Cristo ante la sociedad que nos rodea? ¿Será en parte por eso que hay tanta gente que no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Por nuestro mal testimonio? Que el Señor nos ayude a representarlo adecuadamente. Y que no por nuestra causa su nombre sea blasfemado. Oremos. Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos fieles a ti, a hacer tu voluntad, a vivir para tu gloria, a andar en tus caminos. Que, Señor, la gente que nos rodea tenga un buen testimonio acerca de ti. Que podamos dar ese buen testimonio, que te honre, que te glorifique, que te proclame ante las naciones. Señor, que no por causa nuestra la gente se aleje de ti. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en esta área. Te ruego que nos ayudes a ser fieles en dar un testimonio adecuado, incluyendo, por supuesto, Señor, la manera en la que tratemos a nuestras viudas, a las viudas de nuestra iglesia, la manera en la cual apoyemos a las que en verdad son viudas. Señor, danos la sabiduría para administrar tus recursos para tu gloria. Y que no caigamos en el error de financiar el pecado por elegir con falta de sabiduría a quién se apoya y a quién no. Padre, guárdanos en tu paz, fortalécenos, ayúdanos a vivir en santidad, te rogamos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan bonita semana. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu
Grande Señor es tu, grande Señor es tu fidelidad. Vengo a ti, Señor, haz cambiar mi corazón por la gracia que puedo hallar en ti. Puedo comprender que toda mi debilidad desvanecerás con el poder de tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti, y al esperar me elevo como águila, contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Déjame mirar tu rostro, quiero contemplar, saber que tu amor vive hoy en mí. Cambia mi pensar, yo quiero hacer tu voluntad, cada día vivir en el poder de tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti, y al esperar me elevo como águila, contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti, y al esperar me elevo como contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de
Y así llegamos a otro acto de adoración, las ofrendas. Primero de Crónicas 29, versículos 16 al 19. Es la parte final de este texto. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus estatutos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Hermanos, quiero resaltar 4 puntos. David nuevamente nos enseña que todo lo que tenemos es del Señor. No hay nada que hayamos recibido que no provenga de su mano. La Escritura nos muestra que Dios es el dueño de la plata, del oro. Después, David nos dice que la actitud de nuestro corazón es muy importante. La motivación con la que damos es importante para Dios. Dios se fija en nuestros corazones, los escudriña. A Él le gusta la rectitud de corazón. Por tanto, cuando ofrendemos, que nuestra ofrenda sea una verdadera adoración para el Señor y no busquemos ganar un reflector o tratar de ponerle en deuda. Después, David nuevamente ora, como lo había venido haciendo en los capítulos anteriores, porque su pueblo conserve la disposición en su corazón para seguir contribuyendo voluntariamente para la obra del Señor. Y al final, la oración de David, que es lo que más me llama la atención. David ora por su pueblo y ora por Salomón. Que Dios guarde sus corazones, que los encamine, que los ayude a guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus decretos. Pues nosotros podríamos ofrendar piedras preciosas, dar plata, dar oro, pero si nuestra vida constantemente niega el Evangelio, la ofrenda que nosotros damos no es grata, no es aceptable ante los ojos de nuestro Señor. Al igual que lo hizo David, nosotros oremos por nuestros hijos y por nosotros mismos, para que podamos vivir vidas dignas que le glorifiquen a Él, pues la mejor adoración se expresa en obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe. No hay duda, eres la fuente de toda bondad y misericordia. Señor, todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. Te ruego que, al igual que David, en nuestro corazón conserves ese ánimo para ofrendar, ese ánimo para contribuir para tu obra. Te ruego por quienes hoy no tienen el privilegio de ofrendar. Te suplico que tú proveas, suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y también te pido que nos motives al amor y a las buenas obras para que podamos unos y otros ayudarnos y demostrar que en verdad te conocemos y que te amamos. Y Señor, ayúdanos a caminar contigo, guarda nuestro corazón, guarda nuestras mentes, ayúdanos a seguirte, a proclamar tu nombre y atribuirte la honra y la gloria que solo tú mereces. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, en la parte baja de su pantalla aparece la cuenta bancaria de la iglesia. Si está en tus posibilidades y en tu corazón, es ahí donde puedes enviar, depositar tu ofrenda. Y así llegamos a la parte de los avisos. La invitación es para todos y cada uno de ustedes. Súmense a las distintas actividades que se llevan a cabo a lo largo de la semana a través de plataformas digitales. Todos los miércoles 8 de la noche, muchos hermanos se reúnen para orar por las necesidades de la congregación. Le invitamos a que participen. También sábados 11 de la mañana, niños entre 3 y 9 años de edad toman su clase en la escuelita bíblica. Los domingos, inmediatamente terminando el servicio de adoración, hay 2 clases. Clase de adolescentes y clase de jóvenes. Le invitamos a que apunte a sus hijos, a sus nietos, sus sobrinos, en fin.
También hay actividades que se llevan a cabo quincenalmente. Viernes 7 de la noche, nuestra hermana Lolita Ángeles imparte un curso para mujeres. Siguiente viernes, mismo horario, nuestro pastor Filiberto Ángeles imparte un curso para mujeres en general. Todas las mujeres están invitadas a sumarse a esta actividad. También cada 15 días, nuestro profesor Alfredo Cabrera imparte clase de varones, miércoles a las 7 de la noche. El pasado miércoles 12 de mayo hubo clase, la siguiente está programada para el 26 de mayo. Y así llegamos a la parte final, la oración. Quiero invitarle a que a lo largo de la semana meditemos en el texto que se encuentra en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea las actividades más rutinarias de tu vida, pequeñas, aquellas que tú calificas como insignificantes, o bien las más gloriosas e importantes para ti, en unas y otras estamos llamados a glorificar a nuestro Dios. Así que desde la trinchera donde te encuentres, ya sea que seas empleado, ama de casa, empresario, que prestes cualquier tipo de servicio, estudiante, cualquier actividad, en todas estamos llamados a hacer nuestro mejor esfuerzo y glorificarlo a Él con nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio que hemos tenido de participar en este culto de adoración. Gracias por la vida que le concedes a tus hijos. Gracias porque tu palabra nos conforta, nos alivia, nos consuela. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos de manera digna, demostrando que hemos nacido de nuevo, que somos llamados a nuevas obras, buenas obras. Te pido, Dios, que seas con cada uno de mis hermanos a lo largo de esta semana que inicia. Guarda su salida, guarda su entrada. Te ruego que los acompañes en sus batallas, en sus dificultades, que cada uno de nosotros podamos esperar en ti. Y te ruego, Señor, que tú nos proveas conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tus propósitos que sabemos que son perfectos. Te damos tantas gracias porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria a ti. Amén. Que el Señor lo bendiga.